Es probable que usted haya visto una película que es, entre otras cosas, una de mis favoritas. Cuando usted descubra el nombre de la película, por favor va a levantar la mano. ¿Está de acuerdo? Yo simplemente empezaré a contar un tremendo spoiler de la película. Luego que usted la tenga y diga, ya sé cuál es, levanta la mano. Así no se sepa el título de la película. ¿Están listos? El protagonista se llama Mackenzie. Mackenzie está casado con su esposa, tiene 3 preciosos hijos. Una niña, un jovencito y una niña menor. Está con su esposa, toman la decisión de ir a pasar una temporada en el campo, un día de campo en familia. Luego de eso, en un leve descuido, su hija menor se extravía, se pierde, nadie la tiene, ahí va uno. 2, 3, 4, muy bien, se extravía, 5. Se extravía su hija. Y entonces, en medio del proceso, empiezan a buscarla. Pero luego terminan encontrando solamente la sangre de su hija y bueno, la niña fallece. Luego de, ¿alguien ya la tiene? A ver, levante la mano. Ah, ya son varios, muy bien. Luego de eso, Mackenzie pierde su vida. Su vida se quedó en aquel terrible momento, no puede recuperarse de eso. Y tras ese suceso, no solamente perdió a su hija, sino que aunque sus otros hijos estaban vivos, también los estaba perdiendo a ellos. Sale a recoger una carta, se resbala, se da un golpe en la cabeza y empieza la historia de manera fantástica a mostrarnos cómo Mackenzie tiene un encuentro con 3 personas diferentes. Por un lado se encuentra con una mujer muy especial, la dueña de la casa. También se encuentra con un joven, un muchacho igual a él. Y hay una jovencita, una muchacha que se hace llamar a sí misma en una palabra distinta a la de nuestro idioma, espíritu o neuma. Luego de este encuentro, Mackenzie tiene una relación fantástica con Dios, con Jesús, pero también con el Espíritu Santo, que es representado e ilustrado por aquella mujer. Y algo que me gusta de esta historia es que cuando tiene el encuentro con el Espíritu Santo, se van a un campo a arrancar muchas raíces que habían crecido. Y mientras que están preparando ese lugar y están arrancando, cada vez que hay una lágrima que sale de Mackenzie, ella lo toma en un frasquito y los guarda. Y dice que para ella son un tesoro aquellas lágrimas guardadas. Al final nos damos cuenta de que ese terreno que habían limpiado era el corazón de Mackenzie. Ella tenía la oportunidad y la posibilidad de sanar, pero también con sus lágrimas producir vida. Y hoy quiero hablarte de esa persona. Hoy te voy a hablar de la persona del Espíritu Santo de Dios. Y quiero que miremos lo que dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 32, versículos 15 al 20. Creo que va a aparecer en la pantalla y si no, puede leer con nosotros o escuchar lo que dice la palabra de Dios. Dice, hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo. Entonces el desierto se convertirá en un campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes. La justicia gobernará en el desierto y la rectitud en el campo fértil. Y esta rectitud traerá paz. Es cierto, traerá tranquilidad y confianza para siempre. Mi pueblo vivirá seguro, tranquilo en su hogar y encontrará reposo. Aunque se destruya el bosque y se derrumbe la ciudad, el Señor bendecirá grandemente a su pueblo. Donde quiera que siembre la semilla, brotarán cosechas abundantes y su ganado y sus burros pastarán con libertad. Quiero que esté muy atento a lo que le voy a hablar. El Espíritu Santo es una de las personas más importantes que aparecen en la palabra del Señor. Hay gente que subestima o desconoce qué significa o qué implica el Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra del Señor dice en la creación, inmediatamente en el versículo número 2 de la Biblia, que el Espíritu Santo, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. Fue la primera persona en aparecer en la Biblia. El Espíritu Santo tiene el poder de crear. El Espíritu Santo tiene el poder de poner las cosas en orden.
Pero también en el Antiguo Testamento aparecía, recuerde que fue escrito en hebreo, por lo tanto hay una palabra hebrea para referirnos al Espíritu Santo y es la palabra ruaj. ¿La puede repetir conmigo, por favor? La cuenta de 3, 2, 1, 2, 3, digan. Pero no es ruá, es ruaj. ¿Listos? 1, 2, 3, dígalo. Ay, ve. Vamos, no tañero, un poco más hebreo, por favor. 1, 2, 3, digan. Ruaj. Y esa palabra ruaj que aparece en el Antiguo Testamento significa aliento que produce vida, soplo de Dios que produce vida, y aparece en varios momentos. El primer momento donde aparece el ruaj de Dios fue ahí, en medio de la creación, para poner orden. Diga conmigo, orden. Una vez las cosas estuvieron ordenadas, entonces la creación se pudo llevar a cabo. Pero también apareció en boca de un hombre llamado Faraón, el rey de Egipto. Dice la palabra que el pueblo de Egipto estaba consternado porque su rey, o sea Faraón, había tenido 2 sueños que nadie le había podido interpretar. Sus sabios, sus magos, sus hechiceros, su gente de confianza no entendía lo que estaba pasando en la mente de Faraón. Y él estaba desesperado porque él sabía que esos sueños algo significaban. Hasta que aparece un hombre, un hebreo, esclavo, vivía en la cárcel. Lo mandan a llamar porque descubren que tiene la capacidad sobrenatural de interpretar los sueños. José evidentemente le dice: Faraón, yo quiero decirle algo, sus 2 sueños son en realidad uno. Las 7 espigas que usted vio, muy bonitas y muy fructíferas, son 7 años. Las 7 vacas gordas que vio también son 7 años. Y cuando las espigas que estaban secas se comieron a las fuertes, y cuando las vacas flacas se comieron a las gordas, significa que vendrán 7 años de sequía que serán tan terribles, 7 años de hambre, que la gente se olvidará de lo bueno que sucedió. Permítame, solo estoy parafraseando. José no se quedó con eso. Luego le dice Faraón: así que es necesario que usted escoja una persona sabia, que tomen los años de abundancia y puedan reservar una parte para que cuando vengan los días difíciles a ustedes no les falte nada. Se agachó y siguió su camino. Faraón quedó sorprendido que un simple esclavo, un simple hebreo, que no tenía los pergaminos que tenían sus sabios, que no tenía la experiencia que tenían sus sabios, le había dicho qué significaba sus sueños y además le había dado una solución contundente. Y abre su boca mirando a todos diciéndoles: ¿dónde encontraremos en toda la tierra a un hombre tan lleno del ruaj de Dios como él? Porque cuando el Espíritu Santo llenó a José, lo promovió y lo puso por encima del nivel de otras personas. Porque el Espíritu de Dios no solamente ordena, sino que también nos capacita. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Pero hay otro momento más. Dice la Biblia que cuando Moisés bajó del monte, luego de estar más de 40 días sin comer, sin beber nada, hablando con Dios, recibiendo los planos del tabernáculo, Dios le dijo: hay una persona que he capacitado para que haga lo que necesitas hacer, y he puesto mi espíritu, diga conmigo ruaj, he puesto capacidades sobrenaturales en él. Se llama Bezalel. Y fue el hombre que con sus mismas manos no solamente construyó el tabernáculo, sino que también diseñó, o mejor, plasmó el diseño de Dios en el arca del pacto. El único implemento del tabernáculo y del templo que nadie sabe dónde está, lo hizo un hombre llamado Bezalel, porque el Espíritu Santo dio capacidad para hacer. Diga conmigo, capacidad. Repita, diga, capacidad para hacer. Pero aquí viene algo poderoso. También vemos en la palabra del Señor que justamente antes de que David matara a Goliat, cuando fue ungido por Samuel, dice la Biblia en el primer libro de Samuel que el Espíritu de Dios vino sobre David cuando fue ungido. Ahora, ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo no estaba siempre con las personas. Él venía en momentos específicos para tareas específicas, pero no estaba permanentemente con ellos. Ahora, el diseño de Dios era diferente, porque Dios había prometido desde el Antiguo Testamento que en el futuro las cosas iban a cambiar.
El versículo que acabamos de leer es una profecía justamente del Espíritu Santo, que a través del profeta Isaías es lanzada y dice: cuando por fin se derrame el Espíritu Santo sobre nosotros, el desierto se convertirá en tierra fértil. Es decir, eso va a suceder cuando Él venga sobre nuestras vidas, pero ahora no. En este momento no ha sido derramado sobre nosotros. Es lo que el profeta estaba diciendo. No solamente lo dijo a través de Isaías, también lo dijo a través de otro profeta, el profeta Ezequiel. Dice Ezequiel capítulo 36 versículos 26 y 27 lo siguiente: y yo pondré en ellos un nuevo corazón, quitaré el corazón de piedra. Pero ahora el versículo 27 dice algo poderoso, y es: y pondré mi espíritu dentro de ellos, para que entonces guarden mis preceptos y obedezcan mis mandamientos. Era una profecía. ¿Cuál era la profecía? Llegará un día en donde la presencia de Dios, que había sido seleccionada para algunas personas y para momentos específicos, ya no será así. Ahora el Espíritu Santo vivirá dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones. La buena noticia que quiero darles, muchachos, es que desde el día en el que Jesús, antes de irse, les dijo a ellos: yo me voy a ir, tengo que regresar al Padre, pero les prometo que yo no voy a dejarlos solos. El Padre enviará otro. Diga conmigo: otro. Y esa palabra otro significa alguien igual a mí, con mis mismas capacidades, con el mismo, con mi misma esencia. Y ese alguien fue enviado en el aposento alto. Dice la palabra que habían 120 personas reunidas orando, adorando al Señor. Y de repente vino el Espíritu Santo como viento recio, los sopló, los llenó. Y entonces empezó el momento más sobrenatural de la historia de la iglesia. ¿Con quién? Con el mismo que inició la creación. ¿Con quién? Con el mismo que inició a David. ¿Con quién? Con el mismo que inició el ministerio de Jesús. Con el Espíritu Santo, que es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios con nosotros. Y te tengo buenas noticias: si Él capacitó a unos, ayudó a otros, le dio fuerza a otros, hizo que David matara a Goliat, ungió a Jesús en medio de su ministerio, levantó la iglesia, estoy convencido que el Espíritu Santo hará contigo cosas. Alguien tiene que gritarme amén si lo cree. El Espíritu Santo es la presencia de Dios dentro de tu vida y de tu corazón. Él está con nosotros. Hay gente que no ha entendido que es Él el secreto y la clave para poder hacer todo lo que en nuestra vida tenemos que hacer. Muchachos, ser pastor no es fácil. Ustedes no se imaginan cuántas consejerías, cuántas situaciones, día tras día, semana tras semana tenemos que resolver. Usted no se imagina cuántos casos difíciles llegan sobre nuestra mesa. No podríamos hacer la tarea si no es el Espíritu Santo el que nos da sabiduría para hacerlo. En mi escritorio he tenido sentados médicos, abogados, psicólogos, gente preparada con unos pergaminos impresionantes, que no saben qué hacer con su vida. ¿Sabe por qué? Porque la academia jamás superará lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida. Tú lo necesitas a Él. Alguien tiene que decirme amén. Tú puedes tratar de desarrollar tu vida sin la presencia del Espíritu Santo, pero es imposible. El Espíritu Santo es el que decidió, el Padre, que iba a vivir entre nosotros para equiparnos, para ayudarnos, para fortalecernos. ¿Sabes por qué? Hay cosas que no has podido soltar. ¿Sabes por qué hay cadenas que no has podido romper? Porque estás luchando solo. Pero Dios te trajo en esta noche a este tiempo de jóvenes, te trajo en esta noche a este culto para decirte: el Espíritu Santo te va a ayudar. Él va a ser tu fortaleza. Alguien tiene que levantar su mano derecha y gritarme un amén. Él va a estar contigo en las noches de soledad. Él va a estar contigo en tus momentos difíciles. El Espíritu Santo es la promesa de Dios hecha realidad para nosotros y para este tiempo. Ahora quiero mostrarte, con base a lo que te leí de Isaías, 3 cosas que el Espíritu Santo hace una vez se derrama dentro de nosotros. Porque
hay gente que no puede ser llena del Espíritu Santo porque se están llenando de otras cosas. Quiero que se imagine dos vasos, uno en mi mano derecha y otro en mi mano izquierda. Ahora, piense en el vaso que tengo en mi mano derecha. Ahora, el Espíritu Santo lo quiero ilustrar con esta botella de agua. Si usted se ubica en el lugar correcto, yo podré llenar ese vaso con agua. Pero si yo quito el vaso, sencillamente no podrá ser saciado, no podrá derramarse el agua sobre ella. El Señor ha diseñado momentos, lugares, personas y tiempos para llenarte y para saciarte. Pero ¿sabe por qué hay gente que no se está llenando del Espíritu Santo? Porque en vez de ubicarse en el lugar correcto, se están ubicando en otro lugar. Se están llenando de Netflix, se están llenando de redes sociales, se están llenando de juegos baratos, se están llenando de PlayStation. Y no es que eso esté mal, no. Lo que pasa es que tú no puedes reemplazar lo que el Espíritu Santo hace por otras cosas pasajeras. Si te llenas de cosas baratas, tu vida será barata. Si te llenas de cosas pasajeras, tus proyectos serán pasajeros. Pero si te llenas del Espíritu Santo, si dices: Señor, yo quiero ser un joven lleno del Espíritu Santo, entonces yo estoy convencido que te puede pasar como le pasó a muchos de ellos, que no teniendo nada alcanzaron todo, porque cuando lo tienes a Él, lo tienes todo. Alguien tiene que gritarme amén si me está entendiendo, por favor. Pero déjeme mostrarle lo primero. El Espíritu Santo, los que están tomando nota, escriban por favor: hará que el desierto sea fértil. Otra vez, el Espíritu Santo hará que el desierto sea fértil. Por favor, escuche lo que dice la Biblia. Versículo inicial dice: hasta que al fin se derrame el Espíritu Santo sobre nosotros desde el cielo. Y entonces el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil dará cosechas abundantes. Quiero que por favor escuche esto. El Espíritu Santo tiene el poder de crear donde no hay. El Espíritu Santo tiene el poder de hacer que algo que no producía nada produzca. Cuando Él llegó a la creación, dice la palabra de Dios que estaba desordenada y vacía. Por favor, levante la mano derecha, todos al cielo, arriba, por favor, arriba. Y digan conmigo: desordenado. Vamos, levante un dedito, diga desordenado. Y ahora diga vacío. ¿Sabe que hay gente que tiene la vida exactamente así? Desordenada, pero también están vacíos. Tú miras su proyección de vida y tú, ¿para dónde vas? No sé. ¿Cómo será tu vida en 10 años? Sabrá el Señor, pastor. Y tu carrera: mi mamá no me ha pagado el PIN. Entonces, si la mamá no le paga el PIN, usted no se inscribe. No, mi mamá es la que me lo tiene que pagar. Un desorden, un despropósito, que no saben ni para dónde van y extrañamente saben de dónde vinieron. Cuando el Espíritu Santo llega, lo primero que hace en tu vida es poner las cosas en orden. Porque donde no hay orden, no hay crecimiento. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Donde no hay orden, no hay crecimiento. Si tú quieres sacar adelante tu carrera, tienes que ordenarte. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Si quieres sacar adelante tu hogar, tienes que ordenarte. Si quieres sacar adelante tu salud, tienes que ordenarte. Si quieres sacar adelante cualquier sueño o anhelo de tu vida, necesitas ordenarte. El Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida trayendo orden. Por eso el Espíritu Santo te inquieta. El Espíritu Santo te dice: no te comportes de esa manera, no hables así, no vayas a ese lugar, eso no te conviene, esa conversación no está bien. El Espíritu Santo nos guía. ¿Cuántos pueden decir amén? Déjenme compartirle un breve testimonio. Hace un tiempo me fui a hacerle un favor a mi suegra. Yo de cariño le digo la culebra. Le fui a reclamar la medicina en la EPS. Ella necesitaba su medicamento. Ese día yo estaba en pico y placa. Llegué como a las 2 de la tarde. Yo dije: bueno, eso tiene que salir rápido.
una demora. Yo he sentado esperando, pero había mucha gente. Yo estaba preocupado. Yo dije, bueno, Señor, yo quise salvar a mi suegra, pero no puedo. Es el pico y placa o es la vida de mi suegra. Pico y placa gana. Entonces yo dije, no se va. Pues la gente empezó a pelear. Vean, empezaron a alegar. Y le digo la verdad, por dentro yo sentí ganas de ponerme a alegar también. Reconozca por favor todo el que siente que dentro de su corazón a veces lleva un ñero también. Y usted dice, me dan ganas también, pastor, de entrar a los tumultos, tirar piedra, meterme en la onda. Yo quería también. Y entonces el Espíritu sentí del Espíritu Santo cuando me dijo, espérate, no lo hagas así. Yo seguía observando, miraba el reloj, miraba a la gente. Cuando de repente veo pasar un señor por ahí y dije, voy a hablarle. Y voy donde él. Yo, caballero, disculpe, buenas tardes. Me dice, ¿cómo le va? Yo le dije, muy bien. Yo sé que usted está muy ocupado, pero solamente quiero robarle 30 segundos de su tiempo, si me lo permite. Y me dice, para alguien tan amable, con mucho gusto, señor, ¿en qué le puedo servir? Le dije, imagínese que yo vengo a reclamar la medicina de una señora muy enferma. Muy enferma. Esa señora está muy mal. Es mi suegra. Él se queda mirándome como sorprendido. Yo le dije, imagínese, yo salvando a la suegra. Se empezó a reír. Ya lo tenía ahí secuestrado emocionalmente. Y le dije, ¿usted por qué no me colabora, señor? Tengo pico y placa. Yo sé que la gente está peleando y sé que ustedes están haciendo su mayor esfuerzo por atendernos a todos y se lo agradezco. Dios ha de bendecirle si me puede colaborar. Me mira a los ojos y me dice, si todo el mundo fuera así de amable como es usted, no tendría, es que la gente como que se traba cuando los presionan. Yo le dije, usted tiene toda la razón, por eso yo no lo estoy presionando. Si usted me puede colaborar, yo se lo agradezco, y si no, yo entenderé. Y bueno, tendré que orar por mi suegra y por la familia. Me dice, no, tranquilo, señor, páseme la fórmula. Me entregó la fórmula y me dijo, eso sí, sálgase calladito. Yo le dije, no se preocupe, saldré como una tumba. Tomé yo los medicamentos y me fui. Y la gente peleando y yo calladito diciéndole, gracias Espíritu Santo, porque tú estabas conmigo. Cuando el Espíritu Santo está a tu lado, Él te ayuda a comportarte de una manera diferente, y por cuanto te comportas de una manera diferente, tendrás resultados diferentes. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. El Espíritu Santo nos ayuda a tener la vida ordenada. Es que todos lo hacen. Me importa poco, como dirían los mexicanos, me vale. Yo haré lo que el Espíritu Santo me conduzca a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Recuerdo mi primera conferencia empresarial. El jefe de la empresa me dice, bueno, él sabía que yo era pastor. Me dice, bueno, pastor, son trabajadores, nosotros aquí no podemos profesar religiones, así que por favor le voy a pedir, nosotros somos recristianos, pero no vamos a usar términos bíblicos. Nos va a pedir grito de júbilo, no le va a pedir que aplaude, no va a decir a su nombre, gloria, amén, y no puede sacar la Biblia. Le dije, no se preocupe, yo sabía que yo iba ahí al lado con un aliado, que mientras yo hablaba, él hacía el trabajo extra, y era el Espíritu Santo de Dios. Empecé a dar la conferencia, y para resumirles la historia, al terminar la conferencia, varias de las personas ahí estaban envueltas en lágrimas. No había tenido que abrir la Biblia, no tuve que mencionar una sola palabra que incluyera a Dios, pero es que cuando el Espíritu Santo está en tu vida, la gente lo siente, la gente lo nota. Alguien tiene que decirme amén. La gente puede palpar que en ti hay algo diferente. Cuando tú entiendes que el Espíritu Santo quiere producir vida en donde las cosas estaban muertas, es porque una vez Él se derrama dentro de tu vida, tú empiezas a orar. Ese tiempo muerto que estabas malgastando, ese tiempo muerto que estabas perdiendo, ahora se convierte en un tiempo de vida, porque ahora hablas con Él, oras, lees la palabra, lo adoras, y entonces donde había muerte se empieza a producir vida. Yo quiero que tú entiendas algo. Tal vez tu hogar ha sido un hogar que ha estado muerto. Tú dices, pastor, ¿qué va a producir esa familia si no ha producido sino cosas malas? ¿Qué va a producir mi estudio si nunca lo he podido sacar adelante? Hoy te digo, el Espíritu Santo te va a ayudar, pero lo primero que Él va a hacer es poner tu vida en orden. Él te ayudará, mi hijo. Él te va a dar las fuerzas para quitar de tu camino lo que tengas que quitar. Él te va a ayudar a quitar de tu paso lo que está estorbando. Pero el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él te va a sostener, porque es la misma presencia de Dios. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí, pero quiero que levantes una de tus manos al Espíritu Santo y digas conmigo, Espíritu Santo, trae vida a lo que en mí hoy está muerto. Dame de tu presencia y dame de tu poder. Alguien que aplauda al Espíritu Santo y le diga gracias, porque te necesito, Espíritu Santo. Te necesitamos.
Pero déjeme mostrarle lo segundo. El Espíritu Santo en segunda instancia traerá rectitud que dará paz. Escriba por favor. Traerá rectitud que dará paz. Esto es poderoso. El versículo que estamos leyendo dice lo siguiente: la justicia gobernará en el desierto y la rectitud en el campo fértil. Y esa rectitud traerá la paz. Es cierto, traerá tranquilidad y confianza para siempre. Mira, una de las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros, además de poner las cosas en orden, es darnos rectitud. ¿Puede repetirlo conmigo? Vamos, diga rectitud. Una vida recta es una vida que no se desvía ante las tentaciones. Es una vida que no cambia de rumbo ante los ofrecimientos que puedan presentarse en el camino. Una vida recta es una vida que ha tomado la decisión de hacer las cosas de manera bien, de manera correcta. El Espíritu Santo nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Porque una de las cosas que Él hace en nosotros es enseñarnos que en la rectitud hay paz. Levante la mano todo el que en algún momento de su preciosa vida ha manejado moto. Por favor, déjeme ver la mano arriba. Bien arriba, por favor. Así sea que se la cogió y se estrelló y se dio contra el pavimento porque no sabía, aceleró y se fue. La moto salió y usted cayó ahí. Levante la mano, por favor, yo los veo muy bien. Bien arriba, bien arriba. Muy bien, ahora quiero que la baje y con toda sinceridad levante la mano el que alguna vez ha hecho lo mismo, pero con un carro, que ha manejado un carro alguna vez. Pero no que usted se sentó en el carro apagado ahí, no, que lo manejó de verdad. Mano arriba, muy bien. Bájela, por favor. ¿Qué se siente ir en una moto manejando o en un carro sin pase? Y a los 100 metros ver un retén de policía, tránsito, SMAT, SWAT, francotiradores, FBI, la DEA. ¿Qué se siente? Usted le dan ganas de morirse. Usted dice, podría darme un infarto y caer como un pollo aquí tendido. Podría abrirse la tierra para tragarme y escupirme a 4 cuadras del retén. Me bajo de la moto y me hago el que estoy varado y paso arrastrándole diciéndoles buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí dándole. O me dan ganas de bajarme, retrocederme en contravía y meterme por donde no me debo meter. Esa bendita angustia que usted siente, la siente porque usted tiene algo guardado. ¿Qué es ese guardado? Que usted no ha querido, no ha podido o no ha priorizado la necesidad de tener un pase. Y pueden pasar muchas cosas. Imagina que usted atropella a una persona y se muere, usted se va preso. No, es que nunca ha pasado. Gloria, yo me encomiendo al Espíritu Santo, pastor, todas las mañanas. Espíritu Santo, y hasta sacan Biblia. Tú guardarás mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. Y salen y se van. ¿No? Ese sentimiento de preocupación y de miedo al ser descubierto, cuando anda con el SOAT vencido, la tecnomecánica, o usted trabaja en un lugar contable, maneja dinero, es un cajero, es contador, es administrador, y de repente así de la nada aparece el jefe y le dice, vamos a hacer arqueo hoy, vamos a hacer una auditoría. Si usted es una persona recta, usted no tendrá temor. ¿Alguien puede gritarme amén? Gracias por ese amén tan desaliñado. ¿Le puede meter un poquito más de ricostilla y me dice un amén más fuerte? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Viene su pastor y le dice, acabo de registrarme en la membresía de una aplicación que sacó el FBI. Quiero probarla en tu celular. Solamente por instalarla voy a recuperar todos los videos, chat, fotos de tus últimos 3 meses. ¿Me permites hacerlo? Y lo revisamos juntos. ¿Y las fotos? Sí, las fotos.
Y los videos también. Y las páginas que visitas, las páginas están todo. Pues tú eres un hijo de Dios, ¿no? Aleluya, pastor, sí, pero no. O tal vez tú dices, no, claro, pastor, probémosla, chévere, quiero ver. Ese sentimiento que usted sintió ahí en el corazón, solo con la ilustración que le di, se llama angustia. Gracias por ese amén imaginario que alguien dijo. Y ese sentimiento de angustia es el que no te deja crecer. Porque la angustia que sientes por el pecado escondido se transforma en un ancla que te amarra. Y no es que tus motores no tengan fuerza, sí la tienen. No es que los vientos no estén soplando, sí están soplando, pero estás atado. Por eso cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, Él trae rectitud. Porque Él dice, vas a hacer las cosas bien. Porque si haces las cosas bien, estarás tranquilo. Y si estás tranquilo, vas a avanzar. Porque cuando el diablo venga a amedrentarte, a culparte y a señalarte, se va a encontrar con una persona que no es perfecta, pero decidió entregarle las llaves de su vida al Espíritu Santo, diciendo, he hecho con mi vida muchas cosas indebidas, he tomado muy malas decisiones, pero a partir de hoy le entrego las llaves de mi timón, le entrego las llaves de mi vida al Espíritu Santo. Porque si algo va a hacer el Espíritu Santo, es levantarte como un joven y una jovencita con rectitud. Hay gente que se va a burlar de ti, te van a señalar, te van a decir que eres un anticuado, te van a decir cuánta cosa se les ocurra, pero cuando el Señor te conduzca a la meta, allá tendrán que reconocer que si llegaste hasta ese lugar fue porque el que estaba conduciendo tu vida era el mismo Espíritu Santo de Dios. Alguien tiene que gritarme amén si me está entendiendo. La rectitud te promueve a lugares de gloria y de privilegio. La rectitud, hacer las cosas bien, te dará paz. Pero esa angustia del pecado es la que te tiene al borde de la depresión. Esa angustia del pecado es la que te tiene pensando que tu vida no sirve para nada. Yo no tengo sentido, pastor, todo lo hago mal. Empiezo algo y no lo logro, dejo las cosas pendientes. El Espíritu Santo vino a decirte en esta noche, mi hijo, voy a limpiar tu pasado. Tú que has dicho, no, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que en mis fuerzas no he podido. El Espíritu Santo hoy te encerró en este lugar, está contigo ahí en tu casa diciéndote, yo te voy a ayudar, yo estaré contigo, yo te voy a fortalecer, yo te voy a enseñar a decir que no, yo te voy a enseñar a decir que sí cuando debes hacerlo. Cuando te llenas del Espíritu Santo, el pecado no cabe en tu vida. Llénate de Él. Llénate de Él. Dije, llénate de Él. Llénate de su presencia. Cuanto más te llenes de Él, menos espacio habrá para eso que tú crees que sin eso no puedes vivir. Claro que puedes vivir sin el pecado. Claro que puedes vivir sin eso. La vida se te está secando porque estás pensando que no puedes vivir sin ese pecado, y al contrario, es por ese pecado que te está secando. Pero cuando te llenas de su presencia y le dices, Espíritu Santo, dame esa rectitud, Él te devolverá la paz, Él te devolverá la tranquilidad. Usted nunca podrá tener paz completa mientras que esté consintiendo el pecado, mientras que esté amarrado el pastor. Pero es que yo siento que no lo puedo dejar, siento que es difícil, siento que no soy capaz. Por eso el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. La palabra de Dios dice que Él se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Él quiere ayudarte, Él quiere fortalecerte, pero es necesario reconocer que Él está a nuestro lado. ¿Sabes por qué tú te sientes solo? Porque nunca llamas la presencia del Espíritu Santo. Si tú te despertaras cada mañana, si tú todos los días oraras diciendo, Espíritu Santo, buenos días, gracias por darme la vida, gracias por estar conmigo, ahora que voy a hacer esto, ahora que voy a ir a ese lugar, por favor acompáñame, dame sabiduría, pon en mí las palabras adecuadas. Cuando pides la ayuda del Espíritu Santo, Él te ayuda. Pero a veces no oramos. Muchachos, yo he visto, lo he visto todo el tiempo.
La abismal diferencia cuando hago algo porque sencillamente lo sé hacer, porque me siento capaz, porque tengo la experiencia y lo hago. Y he visto la diferencia cuando antes de hacer algo, así lo sepa, lo conozca, lo entienda y lo haya experimentado, pero le digo: Espíritu Santo, ¿podrías ayudarme? Yo sé que es pararse a cantar aquí, tomar el instrumento y cantar, y también sé que es ahí en un rinconcito calladito antes de empezar decirle en mi corazón: Espíritu Santo, te voy a adorar con todas mis fuerzas. Tú puedes tocar al pueblo, por favor. Y he visto la diferencia. Pero muchos de nosotros no le damos el lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. No entendemos que Él está todo el tiempo con nosotros. ¿Te imaginas lo que sucedería si antes de visitar a tu novia, o antes de que tu novio llegue a casa, le dices: Espíritu Santo, ahí viene la filistea, ayúdame, no te quiero fallar, Señor, ayúdame a serte fiel, apaga los juegos? No, están muertos en vida ustedes. Ustedes no saben qué es calentura. No, pastor, esa palabra no la dominamos. No me venga con cuentos. Uno siente cosas. Gracias por ese amempecueca. Dije, uno siente cosas. Uno se siente. Ay, ya se emocionaron. Aleluya, gritaron algunos. El Espíritu Santo te dará rectitud. Él te va a enseñar. Cuando tengas ese deseo de hacer lo indebido, cuando la ansiedad te tome en la cabeza y tú quieras ir corriendo a ver pornografía y a masturbarte, dile: Espíritu Santo, por favor ayúdame, yo no quiero vivir de esta manera. Aunque no lo creas, es poderoso invocar la ayuda del Espíritu Santo en los momentos difíciles. Pero por seguir y tratar de hacer las cosas solo, es que estás como estás. Clama la ayuda del Espíritu Santo, porque Él te va a ayudar. Alguien dígame amén si lo cree, por favor. Pero déjeme terminar con lo tercero y último, y es: el Espíritu Santo traerá restitución. Otra vez, la profecía de Isaías dijo que cuando Él fuera derramado en nuestras vidas, traería restitución. Restituir es recuperar lo perdido. Restituir es suplir lo que se fue. Restituir es traer de vuelta lo que ya no está. Restituir es reemplazar con algo nuevo lo viejo que estaba ahí. Y la palabra del Señor dice en Isaías que una de las cosas que el Espíritu Santo puede hacer es traer restitución. Voy a leer lo que dice la cita bíblica. Dice Isaías 32 versículo 18: mi pueblo vivirá seguro, tranquilo en su hogar, y encontrarán reposo. Y ojo con esto: aunque se destruya el bosque y se derrumbe la ciudad, otra vez, aunque se destruya el bosque y se derrumbe la ciudad. Esto es poderoso, porque lo que Isaías les estaba diciendo es: aunque materialmente pierdan lo que era su estabilidad, aunque se vaya, aunque ya no esté, mire lo que hace el Espíritu Santo. Siguiente versículo dice algo poderoso, versículo 20: el Señor bendecirá grandemente a su pueblo, y donde quiera que siembre una semilla, brotarán cosechas abundantes, y su ganado y sus burros pastarán con libertad. Lo que está diciendo el Señor es: aunque todo se haya perdido, aunque ya no haya lo que tú esperabas, aunque ya no tengas lo que tenías, si el Espíritu Santo está contigo, ahora lo nuevo que hagas con Él va a crecer y va a tomar fruto. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Yo sé que con el pecado hiciste muchas cosas y viste que no crecían, y viste que no tenían sentido, y tú mismo dices: yo sé por qué eso no creció, yo sé por qué esa puerta se cerró, yo sé por qué eso no llegó hasta donde llegaba. Pero el Espíritu Santo es tan precioso, es tan misericordioso, que Él dice: voy a derramarme de nuevo sobre tu vida, te voy a poner en orden, te voy a ayudar a caminar en rectitud, y vas a ver que
todo lo que hagamos juntos, en lo que hagas vas a tener resultados. ¿Sabes por qué, mi hijo? Porque una cosa es lo que tú haces y otra cosa es lo que haces con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Alguien tiene que gritarme amén si me está entendiendo. Él está aquí para decirte: voy a traer restitución. Pastor, es que tantas veces que yo he tratado de llevármela bien con mi mamá y no he podido, no lo logro. Pide la ayuda al Espíritu Santo. Espíritu Santo, voy a empezar a obedecer a mi mamá. Voy a empezar a honrar a mis padres. Pero es que no han sido buenos padres, no. Pero voy a poner la semilla y te vas a dar cuenta que con él esa semilla crece. Espíritu Santo, míreme aquí, míreme aquí. Espíritu Santo, voy a volverme a inscribir a la universidad, pero tú vas a estar conmigo. ¿Sabes por qué muchas cosas se cerraron? Porque te olvidaste que el Espíritu Santo no es una señal de emergencia que debes buscar cuando estás en problemas. No. El Espíritu Santo es la misma presencia de Dios que quiere y ha decidido permanecer contigo todos los días de tu vida. Yo no sé si hay alguien en este lugar que pueda decirle conmigo: Espíritu Santo, yo quiero que te derrames en mi vida. Si aquel lugar en donde su presencia vive y mora pudiera ser graficado, ¿cómo estaría hoy? ¿Será que tu nivel de él estaría lleno o estaría vacío? Y no solamente vacío, sino hace mucho tiempo vacío. Hoy el Espíritu Santo te trajo a este lugar para decirte: voy a derramarme sobre tu vida. Voy a pedirle a todos los músicos que suban, por favor. Vamos a adorar al Señor, vamos a adorar al Espíritu Santo. Él se mueve cuando lo adoramos. Él se mueve cuando lo exaltamos. Él se mueve cuando nosotros decidimos darle el lugar a Él. Muchas cosas van a ser transformadas en tu vida si entiendes que puedes empezar tu vida, tu semana, tus tareas, tus proyectos, tus quehaceres y tus labores solo, o si las haces con Él. Pero yo quiero orar por esas personas que en esta noche le dicen conmigo: Espíritu Santo, lléname, por favor. Si tú eres uno de ellos, voy a pedirte que te coloques sobre tus pies, por favor. Levántate, ponte de pie y vamos a orar al Espíritu Santo. Vamos a decirle: Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos que te derrames sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, queremos que nos llenes en esta preciosa noche. Espíritu Santo, queremos que sacies nuestra vida con tu verdad. Espíritu Santo, queremos volver a sentir tu presencia en nuestras vidas. Y voy a pedirle que por favor levante sus manitos al cielo bien en alto. Cierre sus ojos y vamos a adorarlo con todas nuestras fuerzas. Vamos a adorarlo con todo nuestro corazón. Vamos a... Hoy le voy a hablar de un personaje muy famoso en la Biblia. Una mujer que en ese momento era una jovencita a la cual la vida le estaba cambiando por completo de un momento a otro. La razón por la cual este mensaje es importante es porque esta mujer estaba a punto de tomar una decisión muy importante para su futuro, para su vida, pero de repente aparece Dios y traza un rumbo parecido pero diferente, que le cambiaría la vida por completo a esta jovencita. Hoy le voy a hablar de una mujer que tuvo por nombre María. Hoy le voy a hablar de la mujer que fue escogida para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello quiero que me acompañe a la Biblia, al Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45. Lucas, capítulo número 1, versículos 39 al 45. Dice así la palabra del Señor. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías.
entró a la ciudad y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en el vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Dio un grito de alegría y exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita. Quiero que leas ese versículo fuerte a la cuenta de 3 conmigo. 1, 2, 3. Eres bendita. ¿Por qué? Porque creíste en el Señor, que el Señor haría lo que te dijo. Y esas palabras fueron las que brincaron mientras leía la Biblia y dije: aquí hay algo poderoso de Dios para nosotros. Y es esto: Elizabeth, llena del Espíritu Santo, le dice a María, y quiero que por favor piensen esto, porque aunque por tradición nos han sembrado la idea de que María es un ser divino, incluso al cual se debe adorar, cosa que no es correcta, porque aunque María fue la madre de Jesús, no debemos adorar a María. María fue una mujer usada por Dios para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero la gloria y la honra son de Dios. Dígame amén si está de acuerdo conmigo. Entonces, aunque la hemos visto de una manera divina y santa y canonizada, hoy quisiera mostrarte a una María de carne y hueso, y a una jovencita que estaba a punto de casarse, a una jovencita que se había guardado virgen y estaba reservando su sexualidad, su cuerpo, para el que sería su esposo, que ya tenía por nombre José. Y entonces quiero mostrarte cómo esta mujer, que tenía un proyecto de vida, que estaba a punto de empezarlo, Dios la escoge. Dice: María, a ti, a esta muchacha, la voy a escoger para cosas mayores de las que ella algún día soñó. Y ahí es donde aparecen los propósitos de Dios para nosotros. Usted que me está viendo, es muy probable que tenga proyectos y planes en su vida. Usted que me está viendo, es probable que tenga una ruta trazada para su futuro y diga: yo quiero estudiar esto, para trabajar en esto, para aspirar a esta empresa, para estar en una multinacional, para tener algo nacional, para tener algo propio. Usted tiene sus propios sueños. Usted tiene sus propios proyectos, pero me encanta de la palabra que cuando Dios aparece a darle un sentido a tu futuro, los planes de Dios siempre son mejores y más altos que los nuestros. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Los proyectos de Dios para nosotros siempre serán mejores, y eso fue lo que María, aquella mujer que hoy le estoy presentando como una mujer natural, dice la palabra que el ángel Gabriel es enviado a visitarla y le dice: María, has sido hallada con el favor de Dios y eres bendecida, y por causa de eso Dios te ha escogido para que seas la madre del Salvador. Y en ese momento María le dice al ángel: pero ¿cómo va a suceder? Y el ángel se lo explica y le dice: vas a ser llena del Espíritu Santo, Él vendrá sobre ti y vas a concebir un hijo al que le vas a poner por nombre Jesús, y Él será llamado Hijo del Altísimo. Le presenta el proyecto de Dios, y aquí es donde viene lo que quiero que escuche de esta palabra, porque cuando Dios presenta la visión que tiene con tu vida, generalmente suele ser algo que a nuestros ojos es completamente imposible de alcanzar. Y es normal, es parte de la vida espiritual, que ese sueño que Dios tiene contigo, a tus ojos humanos, a tu naturaleza, sea algo inalcanzable. Cuando nosotros llegamos al Señor, Él establece sobre nuestras vidas promesas, pero no siempre las promesas de Dios suenan alcanzables. Generalmente los sueños de Dios con nosotros suelen ser cosas impresionantes. Yo conozco gente que llega a Dios con el hogar roto y la promesa de Dios es: te voy a devolver tu hogar. Y cuando usted mira el hogar, usted dice: esto es imposible. Esa señora ya no me quiere, ya no me ama, ya se fue con otro, ya me dijo que no quería nada conmigo. ¿Cómo va a lograrse eso? No se sorprenda si lo que Dios le está prometiendo a su vida para su futuro hoy parece algo inalcanzable. Con la historia de María y con lo que a esta mujer le tocó vivir, hoy le voy a presentar un tema que hemos titulado de la siguiente manera. Léalo conmigo fuerte, por favor. 1, 2, 3. Creer sin entender. Y de eso es de lo que hoy le voy a hablar.
Porque María, con su vida y con lo que hoy le voy a predicar, nos dio una gran lección de cómo la gente puede cambiar su vida cuando aprenda a llegar a este nivel. ¿Cuál nivel, pastor? Creer sin entender. No es fácil, porque generalmente nosotros creemos en lo que entendemos. Generalmente nosotros creemos en lo que conocemos. Generalmente nosotros creemos en lo que está dentro de nuestro control. Permítame darle un ejemplo. Usted se va a la constructora porque quiere comprar apartamento. A la cuenta de 3 grite amén. 1, 2, 3. Uy, pero ese amén tan flojo no sirve. Otra vez. 1, 2, 3. Usted llegó a la constructora y la constructora le dice a usted: le voy a mostrar un apartamento modelo. Usted no compraría un apartamento que usted no vea, ¿o sí? Usted tiene que conocerlo. Entonces usted entra y ve de repente la cama y ve de repente la decoración. Usted ya se imagina viviendo allá adentro. ¿Cuántos han ido alguna vez a una feria de esa? Levante la mano y yo los veo. Pero muévanla así, eso. Entonces usted entra allá y ve y empieza a imaginarse. Luego se sienta con el asesor le hace algunas preguntas de su vida financiera, y luego de hacerle esas preguntas, el asesor le dice: vamos a hacer una simulación de su crédito. ¿Usted cuánto se gana? Entonces usted empieza a dar sus datos, lo ponen en un sistema, y luego de ponerle en ese sistema le dicen: ahora vamos a mandar los papeles al banco a ver si le aprueban. Y una vez el banco le dice que le va a prestar a cierto interés y que las cuotas le van a quedar de tanto, aunque usted no tiene el apartamento todavía, usted sale contento porque sabe que lo va a tener. La razón es esta: usted está creyendo en algo que está entendiendo cómo lo va a obtener. Si hasta ahí me estoy explicando con la suficiente claridad, por favor levante la mano derecha y dígame amén. Gracias. Ahora imagínese este escenario. Dios le promete y le dice: te voy a bendecir, hijo, con tu casa propia. Gríteme amén. Usted se va, mira el apartamento, lo conoce, se sienta con el asesor del banco y el asesor le dice: su crédito ha sido negado. Y va y ora: Señor, ¿por qué me dijeron que no, Padre? Perdí el tiempo vitrineando, Señor. Yo ahí pasando penas delante que me dijeran que no, y tú me dijiste que sí. Ahí es donde esto cobra sentido. Creer sin entender. Porque a veces solemos entender lo que funciona, pero no entendemos lo que no funciona. Y ahora quiero que me mires a los ojos y escuches lo que te voy a decir. En lo que tú no puedes hacer es donde Dios interviene y hacer lo sobrenatural. En lo que tú no eres capaz, que tú dijiste: pero yo hice toda mi parte y hasta ahí ya no puedo. En lo que tú no puedes es donde Dios entra en acción y dice: te voy a mostrar que eso que tú no estás entendiendo es lo que yo soy capaz de hacer. Te voy a mostrar que eso que en tus fuerzas no puedes resolver, yo lo puedo resolver. Te voy a mostrar que pasaste tus papeles, tus documentos para entrar a la universidad, y esa plata que no tienes para pagar el semestre es lo que yo puedo hacer. Dios obra en la gente que, aunque no entiende, aprende a creer en el poder sobrenatural de Dios. Si alguien me está entendiendo, dígame amén en esta noche, porque eso es lo que Dios quiere. Y aprendas a creer aún sin entender. Ahora hablemos entonces de María. ¿Por qué es tan importante, pastor, creer sin entender? Pues bien, la razón es esta: a veces entender, en lugar de hacernos bien, nos hace mal. Levante la mano todos los que alcanzaron a vivir la época antes de la invención del celular, o que se acuerdan de la vida sin tener celular. A ver, levante la mano, yo los veo. Los que se acuerdan de la época de los teléfonos fijos, muevan la mano así, por favor. Es que yo quiero decirles que ustedes están viejos. Aleluya. Ya están acabados. No, ya están viejos. Griten amén. Hasta ahora yo me pinto las canas, igual está viejo. Y entonces, en esa época, poco entendíamos, pero mucho creíamos. Ustedes de su casa, con un teléfono de rosca, pactaba una cita con alguien y le decía: a ver, regáleme un nombre cualquiera de una mujer. Fanny. Hola, Fanny. Fanny Faisuri. Hola, Fanny Faisuri. Te invito a tomarnos
un helado. A comernos, el helado no se come, se toma, se come. Comernos un heladito. Listo, James Jacobo, ¿dónde nos vemos? No, veámonos ahí en el Dari de la Paso Ancho a las 3. Listo, usted colgaba. Y usted sabía que pasara lo que pasara, Fanny Faisuri llegaba al Dari a las 3. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Y usted se iba para el Dari, se sentaba en el Dari a esperar tranquilo, porque esa mujer llegaba porque llegaba. Y usted tenía tranquilidad, usted no iba en el bus o en el taxi angustiado. ¿Será que Fanny Faisuri se iba a ir? ¿Por dónde será que va? A usted eso no le importaba. Usted sabía que una vez la cita estaba pactada, esa persona iba a llegar. Ahora mire lo que pasa hoy en día. Usted le dice hoy en día a una persona, nos vamos a ver, ya Dari pasó de moda, ahorita es Popsi. Nos vamos a ver en el Popsi de Pacific Mall. Griten amén. ¿A qué horas? A las 4. Usted va en camino y usted empieza a chatear. ¿Dónde estás? ¿Ya saliste de la casa? Compárteme la ubicación en tiempo real. Y note esto. Ahora que tenemos acceso a más información, somos más intranquilos. Nos impacientamos. ¿Será que sí va a llegar? ¿Será que sí va a venir? ¿Por dónde será que viene? ¿A dónde va a llegar? Hay momentos donde de tanto tratar de entender, la fe se minimiza y se pierde la tranquilidad. En mi casa estamos pasando por una situación de prueba con la salud de mi esposa. Agradezco sus oraciones cada vez que se acuerde, ore por la salud de mi esposa. Gracias por eso. Y yo sé que es una temporada en la que Dios va a avivar nuestra fe como hogar. Porque así como hoy le estoy contando esto, estoy seguro que algún día le voy a contar el testimonio del milagro que Dios hizo en el cuerpo de mi esposa. Yo estoy seguro de eso. La gloria es de Dios. Pero le dijeron un diagnóstico en el médico. Le dijeron, tu dolor puede ser por esto. ¿Y sabe qué hizo mi esposa? Se fue a leer de la enfermedad. ¿Qué es? Y empezó a leer. ¿Ya que no sabe cómo terminó? Angustiada. No, yo siento que no, ¿y qué va a pasar? Le dije, no te preocupes por eso. Este no es el momento de investigar cómo es la enfermedad. Este no es el momento de investigar qué puede pasar. Este es el momento de creer, aunque no esté entendiendo nada, aunque no sepa cómo va a resolverse. Voy a poner mi mirada en Cristo y voy a decirle, Señor, así como esta prueba tocó la puerta de mi vida, tu mano poderosa también la va a tocar. Hoy te quiero decir algo, no trates de entender todo, no trates de encontrarle razón a todo. Hay cosas que llegaron sin explicación, pero se van a ir de forma sobrenatural de tu vida. Hoy te quiero hablar de algo. Esta palabra viene hoy en esta noche a decirte, no trates de entender a Dios, no trates de que todo tenga una explicación. Mejor enfócate en confiar en aquel que hizo promesas, porque todo lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Si alguien lo cree, dígame amén, por favor. Crea, aunque no entienda. Y María lo hizo. Mira el primer punto que le quiero mostrar. María creyó en primera instancia a la palabra. Es lo primero que quiero que miremos. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte, por favor? Lea la pantalla. 1, 2, 3. Más fuerte, dígale que tiene a su lado. Usted también repita, hermano. Otra vez, 1, 2, 3. Creer a la palabra. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 34, capítulo 1, versículo 34 al 38, lo siguiente. Pero ¿cómo podría suceder esto?, le preguntó María al ángel. Yo soy virgen, es decir, ella nunca había tenido una relación sexual con ningún hombre. Ella nunca se había acostado con ningún hombre. Su cuerpo estaba completamente puro en el área sexual. Y el ángel le contestó, mire la explicación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nace será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en el 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí.
y el ángel la dejó. Me encanta este suceso, porque el ángel no le da una explicación razonable. ¿Me estás escuchando? El ángel no le dice, mira, esto es algo que ya lo hemos hecho antes. No, le está hablando de algo que nunca antes había sucedido. Le está hablando de algo completamente sobrenatural. Y María ante eso se aferra a la palabra y dice, yo ni estoy entendiendo cómo esto va a suceder, pero si Dios lo dijo, que se cumpla en mí todo lo que Él ha prometido. A veces nosotros no nos aferramos a la palabra, nos aferramos a las explicaciones. A veces nosotros no nos aferramos a la promesa de Dios, nos aferramos a la forma en la que Dios la va a cumplir. Y eso es un grave error. No te aferres al método, aférrate a la promesa. A ti no te interesa cómo, cuándo ni dónde. Aprende a interesarte por lo que Dios te dijo. Cuando tú te aferras a la forma te desgastas, porque cada vez que Dios no hace las cosas como tú quieres, en lugar de confiar, desconfías. Cada vez que te aferras al proceso, cuando no pasa como tú creíste que ibas a pasar, en lugar de que tu fe sea fuerte, tu fe se empieza a debilitar. Hoy te quiero decir algo: aferrarse a la promesa es entender que lo más grande no es ni siquiera lo que Dios te prometió. Lo más grande es que Dios esté a tu lado. Déjeme darle un ejemplo para explicárselo. Uno de los hombres que demostró en la palabra ser un hombre de fe fue Moisés. Y Moisés recibe una promesa de parte de Dios, y la promesa es que iba a ser trasladado a la tierra prometida, a la misma tierra que Dios le juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, sus antepasados. Cuando Moisés escucha esa promesa de parte de Dios, empieza a caminar en ella y empieza su éxodo durante el desierto. Pero dice la palabra que de repente, por el pecado del pueblo, Dios le dice a Moisés: ¿sabes algo, Moisés? Yo no los voy a llevar más a ustedes. Voy a cumplir mi palabra, porque yo prometí tierra prometida y se las voy a dar. Pero voy a enviar a un ángel para que ese ángel los conduzca y los lleve hasta ese lugar. Y ¿sabe qué me encanta de Moisés? Que Moisés aprendió la lección más importante que todo ser humano en la vida necesita aprender, y era esta. Moisés le dice: no. Ningún ángel. Si tu presencia no va conmigo, no me muevo de aquí. Míreme a los ojos y responda esta pregunta: ¿acaso Dios no le está diciendo que le va a dar la tierra prometida? Para Moisés, lo más importante no era el milagro, era el Dios que producía el milagro. Por eso dijo: no me interesa ninguna tierra si tú no estás conmigo. Prefiero quedarme aquí que irme a un lugar sin tu presencia. Y esa es la razón por la cual mucha gente tiene la fe debilitada, porque en lugar de creer en Dios, están creyendo en el milagro. En lugar de depositar su fe en la presencia misma de Dios, ubicaron su fe en las circunstancias. Hoy te voy a decir algo: tu bendición no viene de tu empresa, tu bendición no viene de tu universidad, tu bendición no viene de tu socio, tu bendición no viene de tus contratos, tu bendición no viene de esa persona que te está prometiendo cosas, tu bendición no viene de tu marca, tu bendición no viene de tu reputación, tu bendición viene de doblar tus rodillas y decirle: Señor, sin ti yo no puedo hacer absolutamente nada. Tus milagros y tu bendición no suceden cuando el hombre te responde. Tus milagros y tu bendición suceden cuando reconoces que la presencia de Dios permanece a tu lado. ¿Sabe por qué hay gente que está desanimada aunque tiene todo? Porque tienen todo pero se alejaron de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué hay gente que está deprimida? Porque tienen todo pero se olvidaron que la presencia de Dios está con ellos. Yo en esta noche vine de parte de Dios a decirte: creer en Dios es entender que lo más importante no es la promesa, es tener la presencia de Dios a nuestro lado. Vuelve a apasionarte, vuelve a llenarte de Dios, y te vas a dar cuenta que todo lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Pero nada de eso se compara a tenerlo a Él con nosotros. Si alguien me está entendiendo, por favor dígame amén. Él es lo más importante. Cada vez
que yo debo predicar, cada vez que yo debo dar la palabra, cada vez que yo debo dar una consejería, siempre me arrodillo y le digo: Señor, no es por mí, no soy yo. Yo necesito tu Santo Espíritu. No es el talento, no es la habilidad, es tu presencia. El día que Jehová de los ejércitos decida pagar la gracia que brota de tus labios, ese día todo lo que haces carecerá de sentido. Por eso el Señor dijo: si Jehová no es el que cuida, en vano cuida la guardia. Porque no es lo que haces en tus fuerzas. Creer en Dios no es simplemente decir: sí, yo creo que Dios lo puede hacer. Creer a la palabra es esforzarnos por mantenernos cerca del Señor. ¿Sabes por qué a María le cambió la vida? La Biblia lo dice. El versículo número 28 dice lo siguiente: Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Otra vez: el Señor está contigo. ¿Alguien puede repetir eso conmigo? Diga: el Señor está. Póngase la mano en el corazón y repítalo. Diga: el Señor está conmigo. Esa es la clave de la bendición, que Dios esté a tu lado. María sabía que aunque eso parecía imposible, lo más importante era que Dios estuviera con ella. Pero para ti lo más importante es que tus contactos estén contigo, que la gente te pague a tiempo, que todo llegue el momento indicado. La vida te va a cambiar cuando aprendas a entender que lo más importante no es lo que el hombre te pueda dar. Lo más importante es que Dios esté contigo. ¿Quieres que todo vuelva a funcionar? Asegúrate que Dios esté contigo. ¿Quieres que ese proyecto funcione? Asegúrate que Dios esté contigo. ¿Quieres que ese matrimonio salga adelante? Asegúrate que Dios esté contigo. ¿Quieres que ese noviazgo sea fructífero y caminen en bendición? Asegúrate que Dios esté contigo, porque todo aquel que descuida a Dios termina perdiendo lo que nunca imaginó que iba a perder. No hay nada que se compare a tener a Dios con nosotros. Hay compañías que son de bendición y hay compañías que son molestas. Hay compañías oportunas y hay compañías inoportunas. Hay compañías que deben estar en ciertos momentos y hay otras que no deben estar en ciertos momentos. Y tienes que aprender a discernir qué es lo que te aleja del Señor y qué es lo que te hace bien en la vida. Hay personas que se pegan de ciertas personas o de ciertas circunstancias que en lugar de acercarlos a Dios, los alejan de Dios. Póngale un alto a eso, querido amigo. En estos días, Anita llegó a la habitación. Mi esposa estaba un poquito adolorida, era de noche, y Anita entró y dijo: yo quiero cuidar a mi mamá. Ella le fascina dormir con nosotros, le encanta. Y lo que no le he contado es que le encanta acostarse en la posición contraria, adyacente, y empezar a patear todo lo que se le atraviesa. Dios bendiga. ¿Alguien tiene un hijo así también? Levante la mano, yo los veo. Que se meten de intrusos a la cama de uno a patear todo lo que se les ponga en el camino. A ver, griten amén, yo los veo, los que me entienden. Ay, qué lindo, son poquitos. Los que no, alístense. Yo que eso es una belleza cuando se meten a patear. Así es Anita. Y le fascina. Y ese día mi esposa estaba maluca y empezó: yo quiero cuidar a mi mamá, yo quiero cuidar a mi mamita. Y ya estaba de noche, al otro día tenía que irse a estudiar. Le dije: Ana Sofía, me haces el favor y te vas ya a tu cama a dormir, porque mañana tienes que estudiar. Y se le llenaron los ojos de lágrimas y empezó a llorar y dijo: no, papá, yo no me quiero ir. Más importante que una escuela es la salud de mi mamá. Ana, pero tienes que irte. No, mi mamá es primero, la escuela puede esperar. Pero llorando, me tocó dejarla ahí. Al siguiente día la levanté trasnochada y se fue a estudiar de todas formas. Pero la máxima fue esta: estábamos nosotros en nuestra noche de aniversario. Griten amén. Levanten la mano los casados que están aquí. Hagan así, digan: noche de aniversario. ¿Me entiendes? Aniversario. Cuando va entrando Anita con una almohada y dice que: hola, quiero dormir con usted. Le dije: no, mija, no te vas para tu... No, es que yo los amo mucho. Le dije: yo también, pero vaya usted para su lado. Porque hay personas
que son valiosas, son importantes, pero hay momentos en donde no deben estar con nosotros. ¿Me estoy explicando? Y hay gente que está dejando que se le metan cosas en momentos que no se le deben meter. Hay gente que está dejando que se le metan circunstancias que en lugar de llevarlos a creer, les están debilitando la relación con Dios. Escúchame esto. Pon las promesas de Dios en el primer lugar y tu vida será bendecida. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Pero ahora déjeme mostrarle el segundo punto de esta palabra: creer sin entender. En segunda instancia, creer en medio del proceso. ¿Puede leer eso fuerte conmigo, por favor? 1, 2, 3. Creer en medio del proceso. Esto es lo más difícil. Es lo más complicado. Creer cuando Dios hace la promesa es fácil, porque tú dices, wow, Señor, sí, imposible, es rarísimo, pero lo voy a creer. Y más cuando vienes al culto y Dios te da una palabra y Dios te da una promesa y tú sientes ahí sentado que lo que el pastor está diciendo, que lo que el predicador está diciendo te está traspasando el alma y está siendo una respuesta para tu vida. Eso es maravilloso. Cuando llegas a la iglesia cansado, cuando llegas a la iglesia aburrido, cuando te conectas con la palabra en medio del peor instante de tu vida y escuchas que Dios te dice, yo puedo levantar esos hijos, eso traspasa el alma. Cuando Dios te dice, yo puedo hacer que recuperes lo que has perdido, eso traspasa el alma. Eso es una bendición. Te llenas de fe y dices, Señor, yo creo, yo confío. Pero cuando arranca el proceso, ahí es difícil. Y le voy a explicar por qué. María tuvo que vivir un tremendo proceso. Yo siento que si alguien podía darse el gusto de caminar en una maravillosa promesa de Dios, pues era María. La escogen para ser la mamá del Mesías, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino que María dijo, wow, en mi vientre viene el Salvador de la humanidad. He sido hallada, favorecida por Dios. En fin, creo que Dios va a hacer todo bonito delante de mí. Pues imagínense que no. El proceso de María estuvo acompañado de una serie de dificultades que le voy a mencionar en este instante. Primero, les pedí que me colocara una imagen. Arranque a leer pues. Su prometido, o sea José, diga conmigo José. Fuerte, diga José. Pensó en abandonarla en secreto por algo que ella no había hecho. Además, tuvo que lidiar con la calumnia y la estigmatización. Eso lo dice Mateo capítulo 1, versículo 19. O sea, ella no había hecho nada. ¿Qué había hecho María? ¿Qué había hecho malo María? Nada. Pero solo por esa promesa fue estigmatizada. Y es, ahí esta muchachita está embarazada sin casarse. Cosa que en ese momento era una alta deshonra ante la comunidad. Porque significaba que ella había violado muchos principios morales y culturales. Y no solo eso, el esposo que debía acompañarla en el secreto, él dice, no, yo no puedo estar así, yo no puedo soportar esto. Gracias a Dios que el ángel viene y le dice, no José, no la abandones porque ahí está Dios metido y tú también eres importante. Yo no sé si usted lo sabía, pero Jesús es descendiente de la tribu de David, no por María, María era levita. Jesús era descendiente de la tribu de Judá, la tribu de los reyes, por José, que era de esa tribu. O sea que José era muy importante en la vida de Jesús. Y gracias a Dios, el ángel lo convence y José decide quedarse. Pero María tuvo que lidiar con esto. Otro, no tuvo relaciones sexuales con José hasta que Jesús nació. Eso lo dice Mateo 1:24. Él no la tocó. Luego, cuando ya Jesús nace, pues María y José consuman su matrimonio y producto de esto tienen hijos que corresponden a los hermanos de Jesús. No lo digo yo, lo dice la Biblia, la palabra del Señor. Pero tiene que pasar por un tiempo de consagración, por un tiempo de evitar las relaciones sexuales, aunque en ese momento ya ella tiene que empezar de alguna manera una relación más cercana a José. Ella evita a José, tiene que guardarse, es parte del proceso de María. Lo siguiente es que da a luz a su hijo en un incómodo pesebre. Lucas nos dice que el emperador de turno toma la decisión de hacer un censo al pueblo judío. Y la forma correcta de hacer el censo es que cada persona tenía que irse a su ciudad. Es como si el presidente de nuestro país dijera, vamos a censar a todos los colombianos.
Cada uno se va para el lugar donde nació. Entonces usted tendría que irse a su pueblo. Así era en aquel entonces. José se va con María, su esposa, hacia Belén. Y cuando llega a ese lugar, Belén, que era una ciudad tan pequeñita, no contaba con el hospedaje suficiente para recibir a todos los que venían desde afuera. Y el único lugar donde terminan abasteciéndose, pasando la noche, hospedándose, es en un humilde pesebre, el mismo lugar donde nace Jesús. Mire, mis dos hijos nacieron en clínicas muy distintas. Mi hijo mayor nació en una clínica en la ciudad, y cuando él nació estábamos en una habitación compartida, y yo nació en la noche, tuve que amanecerme en una silla Rimax, de esas sillas cuadradas, ahí aguantándome el dolor, ayudando a mi esposa. Bueno, estaba más adolorida ella, claramente. El dolor mío fue por la silla ahí, pero nos trasnochamos que hay que darle la comida al niño, que hay que cambiar. Bueno, todo ese corre cuando un bebé nace. Cuando mi hija nació en otra clínica. Yo tenía un sofacama enorme. Ahí sí dormí y llevé a la suegra para que nos colaborara. Fue diferente. A María le tocó, y a su esposo, en un incómodo pesebre. ¿Fácil o difícil? Fácil o difícil. Y claro, es que estamos hablando del Hijo de Dios. Pero mire que no le tocó fácil, aunque era el Hijo de Dios. Siguiente. Tuvieron que huir a Egipto por la matanza de Herodes. Esto lo dice Mateo capítulo 2. Resulta que Herodes se da cuenta que ha nacido el rey de los judíos, porque los reyes del oriente vinieron a contarle eso, y Herodes, lleno de rabia, ordena que todos empiece a generarse una matanza en Belén, y José tiene que huir con su esposa a una tierra lejana llamada Egipto, como extranjeros, a esconderse para guardar la vida de su hijo. Luego dice la palabra que terminan regresando a Nazaret. Hay un problema, les toca irse para Galilea y después sí vuelven a Nazaret. ¿Sabe qué es esto? Que el proceso de María y de José no es un proceso como el que a todos nosotros nos encantaría vivir. Míreme a los ojos y escuche esto. Cuando Dios le hace a usted una promesa, usted y yo nos imaginamos que las bendiciones de Dios son de gloria en gloria. Griten amén. Ay, vele ese amén todo flojo. Un amén más fuerte. Griten amén. Usted se imagina que con Dios es así. Señor, yo empecé aquí bien bajito y voy creciendo y voy creciendo, y a veces me toca esperar, pero voy creciendo. Dígame amén. Y voy para arriba. Así nos imaginamos todos. Pues no. ¿Sabe qué veo yo en el proceso de María? Que con Dios es así. Ajá, y aquí, y abajo, y más abajo, y después por aquí, y volvió y se cayó, y cuando creyó que estuvo bien, vuelve otra vez para abajo. Eso está lleno de picos intermitentes. O sea, nosotros creemos que porque estamos en la promesa de Dios, Dios nos va a llevar así, de menos a más. No, querido. ¿Sabe? Los procesos de Dios no son así. Los procesos de Dios son como esos electrocardiogramas que tienen unos puntos, y de repente usted subió y bajó y no entendió lo que está pasando, y sabe, eso tiene una explicación. Y como siempre, voy a usar un ejemplo para que sea fácil de entender para usted. Un día mi esposa me dijo que entrara a este lugar. Bajen las luces para que se vea, por favor. Me dijo: amorcito, entré conmigo a un lugar de esos. Yo me dejé convencer y entré ahí. Mire cómo entré. Y entré con toda la motivación del mundo. Y estando ahí, determinado a perder la barriga, a quitarle una cuota de fealdad al cuerpo, empieza el instructor y dice: ahora vamos a subir una montaña. ¿Cuál montaña? Uno está ahí parado, en el mismo lugar. Pero cuando él dice que vamos a subir una montaña, la música empieza a acelerar y de repente las luces empiezan a poner como amarillas. ¿Hay forma de que hagamos eso? ¿Pueden poner las luces amarillas? Yo voy en la bicicleta. Yo le doy tiempo, hágale tranquilo. Voy en la bicicleta. Entonces el instructor dice: vamos, amigos, a subir la montaña. Y ¡pum! Ya casi, pero ahí está. Y se pone todo amarillo. Y entonces él dice: carga la bicicleta. Entonces uno le tiene que poner a la bicicleta como ¿me entiendes? Como más nivel. Entonces empieza a doler. Cuando de repente dice: hágale, ahora descanse, y se pone verde. Entonces uno va suavecito.
Y de repente dice, ahora vamos a descansar, y lo pone en azul y usted no siente nada, va ahí relajado. Cuando dice, ahora lístense, porque vamos a subir la montaña a toda velocidad, carguen. Entonces uno empieza a cargar y le pone todo, y arranca y se pone todo rojo, y arranca uno a darle, y a darle. Ese tipo lo lleva a uno, que despacio, que rápido, que hágale, que bájele, que suba. Y sabe cómo termina uno. Uno termina así, mire, así termina uno, llevado, sin ganas de volver al gimnasio, con ganas de irse al cielo. Y es que el bendito ese le dice a uno, es que ahora sientas en el cielo. Claro, uno se siente muerto, no siente que murió con la lengua afuera. Pero cuando voy miro el reloj dice, en 1 hora usted acaba de quemar 800 calorías. Qué vaina tan tremenda. Eso sí que da resultados. Ahora mírenme a los ojos y escuche, porque hay gente que cree que los procesos de Dios es treparse en una bicicleta e ir ahí dándole de cualquier manera, e ir ahí dándole de cualquier forma. Hoy te voy a decir algo, los procesos de Dios están llenos de intermitencias. A veces Dios dará mucho, de repente traerá poco. A veces te llevará arriba, a veces te llevará abajo. A veces serás conocido, de repente serás desconocido. Y todo eso es parte del proceso de Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que da resultados a la vida. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta noche, pero quiero que me diga un fuerte amén todo el que hoy dice, Señor, aunque el proceso sea difícil, voy a creer en ti. Dígame amén en esta noche, por favor. Aunque sea complejo, hay que observar la vida de María. Esta mujer, repito, vio una cantidad de situaciones adversas, pero ninguna de esas situaciones debilitaron su fe, porque en cada una de esas circunstancias María hizo junto con José lo que Dios le mandó a hacer. ¿Cuántas veces nosotros, en medio de lo difícil del proceso, creemos que la solución es soltar todo? Creemos que la solución es salir corriendo. Creemos que la solución es no seguir más. ¿Sabe qué me llama la atención? Porque hay gente que dice, pastor, ¿cómo hago para saber en medio de la crisis qué es lo que debo hacer? Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a responder. En medio de las dificultades, José no estaba diciendo, bueno, María, vámonos para Egipto porque la profecía dice que ahora tenemos que ir para Egipto. Para José era una circunstancia que él no podía controlar. Para ellos era un problema que llegó de forma inesperada, inexplicable. Pero actuar en medio del problema y hacer la voluntad de Dios terminó siendo parte del propósito de Dios para la vida de ellos. Mírame a los ojos y escucha lo que te voy a decir. Tal vez hoy estás en el peor de tus procesos, en el más difícil de todos, en el que sientes que no entiendes a Dios, e incluso en el que tu fe, la que un día estaba tan alta y tan fuerte, hoy está debilitada. Pero hoy Dios te dijo a través de su palabra 2 cosas, y es esto: asegúrate de creer en las promesas de Dios. Y creer en las promesas de Dios no es solamente decirlo. Creer en las promesas de Dios es asegurarme de que yo estoy cerca de Dios. Porque hay gente que dice, yo creo en Dios, pero está a kilómetros de su presencia. No, creer en Dios es pegarme de Él. Ven para acá, Johncito. Creer en el Señor es decirle, agárrese de este brazo duro, es decir, yo no me suelto, cójase con las 2 manos, no me suelto del Señor. Yo creo en ti, pero hágale pues. Y dice, no, pero yo me suelto, ahí estoy agarrado del Señor. Venga para acá que necesito predicar acá en el bombillo. Eso es lo que tienes que hacer. Yo creo en ti, pero es que lo más grande no es la bendición. Lo más grande es que tú estés conmigo, así que no te suelto. Y lo segundo es esto: aunque no entienda, sígame, por dónde me vas a llevar,
aunque no entienda por qué a veces me haces bajar y a veces me haces subir, y por qué otra vez para abajo, pero ¿cuál es esa molestadera? Señor, póngase de acuerdo, sí o no. Y a veces Dios dice sí y no. Porque Dios no bendice al que todo lo entiende, Dios bendice al que todo lo obedece. Está parando la circulación. Hace como 2 meses entré en una crisis de fe, porque algo que Dios me dio muy bueno, muy funcional, de repente dejó de funcionar. Es como si Dios te da un pozo del que sale agua, pero de repente ya no empieza a salir más agua. ¿Alguien me entiende? ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo? Y entonces entré en una crisis de fe y empecé a hablarle al pozo y le dije: ¿qué hubo, pozo? Y entonces, pozo, vamos, pozo. Y tomé, quiero que entienda la alegoría que le estoy diciendo, y tomé una pala y empecé a abrir más el pozo. ¿Qué hubo, pozo? Reacciona, pozo. Hasta que un día en oración Dios me pegó un regaño que hasta el sol de hoy me quedó clarito. Y me dijo: oiga, hijo, Señor, suelte esa pala. Y acuérdese de esto: su bendición no es ese pozo, su bendición soy yo. Y a los 2 días recibo una llamada del exterior. Y esa llamada del exterior resolvió en una llamada lo que en un mes no había hecho el pozo. Y cuando me fui a orar le dije: Señor, perdóname. Dios me dijo: ¿sí ve? Usted no depende de ese pozo, usted depende de mí. Termino como empecé. ¿Quiere ver la bendición de Dios en su vida? ¿Quiere que su futuro cambie? ¿Quiere tener paz? ¿Quiere disfrutar? Aprenda a creer aún sin entender. No necesitamos explicaciones, necesitamos fe. Y yo quiero orar porque la fe se acaba, la fe mengua, la fe se pone chiquitica, la fe por momentos se puede disminuir. Por eso un día un hombre llegó ante Jesús y le dijo: Señor, por favor, aumenta mi fe. Todo aquel que necesite esa oración, le voy a pedir un favor. Venga aquí al altar, porque yo voy a orar por usted en esta noche. Todo aquel que dice: pastor, mi fe se ha menguado, mi fe se ha disminuido. Hay una canción muy hermosa, ven Manuelito para que me ayudes con ella, que yo quiero que en un instante cantemos, pero antes de cantarla quiero orar. Vengan, acérquense más, acérquense. Usted que está ahí en su casa conectado, si puede arrodillarse, arrodíllese ahí frente a ese televisor con ese celular. Llegó la hora de decirle al Señor: yo creía que mi paz era entenderte. Y Dios viene al culto a decirte: pues no te voy a dar explicaciones. No vas a entenderme a veces. A veces te voy a dar y a veces te voy a quitar. A veces te voy a hacer visible y a veces te haré invisible. A veces te van a aplaudir y a veces te van a ignorar. A veces las puertas se te van a abrir de par en par y a veces se te van a cerrar en la cara. ¿Sabes por qué? Porque tu bendición nunca fue esa puerta. Tu bendición siempre fue Dios. ¿Sabe qué reconocí yo hace 2 meses en esa oración?
reconocí que estaba tan preocupado por ese pozo que hasta se me había olvidado Dios. Estaba tan angustiado por ese pozo que no estaba dando agua, que lo volví un